Hola a todos, hoy aprenderemos de manera fácil y sencilla qué es la lógica proposicional. Para ello utilizaremos ejemplos de cosas que suceden a nuestro alrededor. Para entender qué es la lógica proposicional, hay que saber su significado. La lógica se puede concebir formalmente como una ciencia, pero también como un lenguaje de representación, ya que se exponen leyes, modos y formas de raciocinio, así como un conjunto estructurado de símbolos, con una sintaxis y semántica plenamente definidas. Podemos decir que una proposición o enunciado es una oración, es decir, una expresión con sentido completo y gramaticalmente correcta, que afirma o niega algo. Es decir, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Solo son enunciados aquellas expresiones que poseen ambas propiedades. Las proposiciones se pueden dividir en dos tipos: proposiciones simples o atómicas y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que no se pueden descomponer en proposiciones atómicas. Para simbolizar las proposiciones atómicas, se recurre a las letras del alfabeto, como por ejemplo P, Q, R o T. Cada letra representa una proposición atómica cualquiera. Las proposiciones compuestas son las mismas proposiciones que están conformadas por proposiciones atómicas y unidas mediante conectivos lógicos. Veamos un ejemplo. Hoy es martes, jugaré fútbol. La proposición esta es: hoy es martes y jugaré fútbol. Cuando hablamos de la lógica proposicional como un lenguaje, debemos de tener presente dos aspectos fundamentales que todo lenguaje tiene. Es decir, todo lenguaje tiene una sintaxis y tiene una semántica. Hoy hablaremos de la sintaxis. La sintaxis nos permite definir el conjunto de elementos que pertenecen al lenguaje, además de las reglas que nos indican cuándo una expresión pertenece a dicho lenguaje. Veamos una definición formal de la sintaxis en el lenguaje de la lógica proposicional. El conjunto OP está conformado por una serie de operadores lógicos. El conjunto sigma está formado por una serie de símbolos representados por las letras del alfabeto. Cada elemento de sigma es una fórmula proposicional. Entonces, negación de A y B, A o B, paréntesis abierto, A, paréntesis cerrado, A entonces B, A, sí solo sí, B, son fórmulas proposicionales. El conjunto delta está conformado por los valores verdadero y falso, que hacen alusión al valor de verdad de cada una de las proposiciones. Ahora, dos conjuntos son disyuntos 2 a 2 si no tienen ningún elemento en común. Algunos ejemplos de la conformación de fórmulas haciendo uso de la recursividad son: en el primer ejemplo, podemos constatar que todos los elementos que aparecen en dicha fórmula son elementos de los conjuntos de la sintaxis de la lógica proposicional. Por tanto, es una fórmula válida. Mientras que para el segundo caso, aparecen los corchetes, los cuales no pertenecen a ninguno de los conjuntos. Por tanto, no es una fórmula reconocida en el lenguaje de la lógica proposicional.
Ahora hablaremos acerca de la semántica en la lógica proposicional. Cuando hablamos de la semántica en la lógica proposicional, tenemos que hablar de dos aspectos fundamentales. Cuando asignamos el valor de verdad V, queremos decir que le estamos asignando el valor de verdad verdadero a la proposición, o F si queremos expresar o manifestar que es falsa dicha proposición. Veamos el siguiente ejemplo. A y B es verdadero. Eso depende. Si asignamos a la proposición lógica A la expresión está lloviendo hoy y B la expresión hoy está haciendo frío, veamos las siguientes posibilidades. Si A es verdadero, está lloviendo hoy, y B es verdadero, está haciendo frío, entonces A y B es verdadero. Sin embargo, si A es falso, hoy no está lloviendo, y B es verdadero, hoy está haciendo frío, entonces la expresión A y B es falsa. Podemos concluir entonces que se pueden asignar valores de verdad que reflejen el estado del mundo respecto a las distintas variables relacionadas. Ahora hablaremos de la interpretación, que no es más que la asignación de un valor de verdad en cada variable proposicional. Cada variable proposicional puede tener uno de dos posibles valores de verdad. La tabla de verdad representa el conjunto de interpretaciones de las variables proposicionales unidas mediante algún conectivo lógico. Veamos la tabla de verdad de los conectores lógicos básicos. Cada fórmula proposicional con n variables distintas tiene 2 a la n interpretaciones diferentes. Podemos ver el siguiente ejemplo. Esperamos que este video sea de mucha utilidad para aquellos que quieren incursionar en el estudio de la lógica proposicional o en el estudio de la lógica de predicados. Muchas gracias por su atención.